Habla, Señor, que tu siervo te escucha, y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar el Evangelio de hoy, colocándonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos bendiga para alimentarnos cada vez más del pan de tu palabra. Ayúdanos a perseverar en la escucha de tu palabra, Señor. Guíanos en nuestro caminar, que tu palabra sea luz que ilumina nuestros senderos, que sea esa lámpara que guía nuestros pasos. Guíanos, Señor, que podamos nosotros meditar y conocerte a través de la meditación diaria de la palabra de Dios. Te alabamos, Padre bueno. Te doy gracias por todas las personas que meditan conmigo la palabra de Dios. Bendícelas en todo momento, que este día sea para ellos un día de bendiciones, de acción de gracias, que puedan cada vez más redescubrir la presencia de tu amor, de tu misericordia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tu Evangelio nos lleva a conocerte, porque nos hablas a través de él. Te alabamos y te bendecimos, Padre bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que tu maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tienen necesidad de médico los sanos, dice el Señor en el Evangelio. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Nos encontramos, apreciados hermanos, en la llamada que Jesús hace a Mateo, San Mateo. Y dice que Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos. Por lo tanto, Mateo es una persona que tiene un servicio público. Y es un servicio público que no es muy grato, porque era cobrador de los impuestos. Y allí aquellos pues no tenían buena fama, sobre todo porque cobraban impuestos, algunos de injusticia, y algunos que pues tenían un impuesto justo pues aprovechaban y cobraban de más para llevarse ese dinero al bolsillo. Por lo tanto, son considerados pues una situación de justicia grave que hay que denunciar, que hay que siempre reclamar, porque no es lícito en ningún momento, en ninguna circunstancia, una persona que ocupe un lugar público y se aproveche de ese cargo público para extorsionar, para dañar a la gente. Pero Jesús va pasando por allí y el Señor llama a todos, quiere que todos le sigan. Y quiere el Señor salvar el alma de todos, de aquellos que están que tienen la función de cobrar impuestos, de aquellos que están en el servicio público, de aquellos funcionarios públicos, de todos. El Señor nos quiere salvar a todos. El Señor quiere salvar nuestra alma, ha donado su vida para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él en la salvación de nuestra alma. Y le dice: sígueme. Y dice la palabra de Dios que él se levantó y lo siguió. Y Jesús va a su casa. Estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Jesús va y se sienta con todos los publicanos, los pecadores, porque el Señor pues quiere salvar a todos. Y todos nosotros pues somos pecadores en la presencia de Dios. Aquí es extraña la actitud de los fariseos, porque tenemos que nosotros considerar que pues no meditar y pensar que los fariseos en personas específicas, también en nuestra vida hay un ámbito de realidad de fariseos, porque queremos ver a los demás por encima, nosotros queremos creernos los santos, queremos creernos prácticamente que tenemos la santidad y que los demás como que los vemos pecadores. No, yo que sí participo, yo que sí rezo, yo sí me considero santo. Esto hay que tener mucho cuidado, mantener siempre la humildad. Nosotros como cristianos constantemente le decimos al Señor que somos pecadores. Y a la Virgen María, ¿qué le decimos? Ruega por nosotros, pecadores. Y quien diga
Quien diga que no ha cometido pecado es un mentiroso, dice San Juan también en una de sus cartas. Por eso los fariseos se preguntaban a los discípulos, ¿cómo es esto que tu maestro come con publicanos y pecadores? ¿Cuántas personas a veces juzgamos nosotros en la iglesia por sus apariencias? Le juzgamos, pero mire cómo se reúne con este, mire cómo va con aquella persona, mire cómo está con esa persona. Les queremos juzgar y por eso Jesús está atento porque quiere salvar a todas las personas. Jesús lo oyó y le dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor que ha venido a llamarnos a todos nosotros pecadores. Y apreciados hermanos, también el Evangelio nos lleva a nosotros a evitar los prejuicios delante de las otras personas. Cuando tenemos prejuicios de las otras personas, pues hacemos mal. Nosotros estamos llamados a ver las otras personas siempre como hijos de Dios, redimidas por el Señor. Si nosotros vemos alguna situación de pecado de nuestro hermano, pues nosotros tenemos que ayudarle, saber que es una persona que ha estado herida, que tiene la herida del pecado, como nosotros también, como todas las personas, como todo ser humano que tiene la herida de pecado, pues necesita de reconciliación, de encontrarse con el Señor, de la fortaleza. ¿Cuántos de nosotros juzgamos a las demás personas sin ver las intenciones que hay allá en el corazón? Por eso, aprender de Jesús a estar para todos, para todas las personas. Jesús viene a salvar al pecado. Eso sí, apreciados hermanos, distinguir la persona en cuanto al pecado. El Señor rechaza el pecado, condena el pecado, el mal va siempre condenado, pero el Señor redime al ser humano, redime al pecador. Quiere que el pecador se convierta, conviértete, cree en el Evangelio. Quiere que el pecador se salve, que abrace su misericordia. No, Jesús no quiere el pecado en la persona. Es decir, si Jesús se sienta con este cobrador de impuestos, con los publicanos, con estos pecadores públicos, Jesús no es que está aprobando la situación en la que ellos están. Jesús precisamente lo que quiere es salvarles a ellos y que ellos puedan salir de esta situación en la que se encuentran. Jesús no quiere para nosotros el pecado que nos hace infelices, el pecado que nos destruye, el pecado que nos hace tanto mal. El Señor quiere la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra vida. Por eso vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor que nos quiere reconciliados con Él. Por eso, apreciados hermanos, podamos nosotros retomar este encuentro con el Señor, dejándonos abrazar por su misericordia, por su presencia, por su amor en medio de nosotros. Vamos a suplicarle al Señor que derrame su bendición sobre nosotros. Te damos gracias, Padre bueno, porque nos permites meditar tu palabra cada día. Te pido por todas las personas que están escuchando este Evangelio, esta meditación del Evangelio de cada día, podamos nosotros perseverar, alimentarnos de tu palabra. Te damos gracias, Padre bueno. Guíanos siempre en nuestro caminar, que aprendamos a amarte y a reconciliarnos cada vez más contigo. Ayúdanos a mantener purificada nuestra vista para no juzgar al hermano, para al contrario abrazarlo con su amor y con su misericordia. Te damos gracias, Padre bueno, porque estás siempre con nosotros. Y apreciado hermano y hermana que nos ven y nos siguen a través de este canal, a través de los medios, pues podamos nosotros seguir permaneciendo muy unidos en el Señor, en la escucha de su palabra. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.